Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia especial, dado que se da después de la conferencia anual de ejecutivos que se ha llevado a cabo en Arequipa, con la asistencia pues, de empresarios, políticos, académicos, en realidad poquísimos académicos, y sobre todo con la ausencia del primer ministro y del presidente de la República. No hay un ambiente muy cordial entre empresarios y el gobierno, no sé por qué razón, eso es motivo de investigación periodística que no es de este campo, el nuestro. Por ello vamos a nosotros pasar tres, no entrevistas, pues, sino preguntas que alcancé a hacer a tres personas. En primer lugar será al ministro de Energía y Minas, que estuvo allí presente. Vamos a ver si el control nos pasa la entrevista del ministro de Energía y Minas. Para Ciencia Perú, ¿cómo está? Dos preguntas pequeñas. Todavía no vemos un fortalecimiento de los equipos de hidrología isotópica y hidrología en general para resolver de una forma contundente los problemas de no comprensión de los recursos hídricos y la eventual interacción con la minería. ¿Por qué hay todavía esa falta de política científica en su sector? Bueno, efectivamente yo creo que hay mucho trabajo por hacer. El tema del agua en general es un tema esencial para recuperar la confianza en la población y promover la inversión. Nosotros queremos fortalecer las entidades que tienen que ver con el agua, como el ANA, y en el mismo sector también el tema del agua es sumamente importante. Tenemos Ingemet, que las entidades como Ingemet también. IPEN, Ingemet participen en el tema de información a la población sobre en qué consisten los recursos naturales y cómo a veces puede haber una agua que está contaminada por la misma presencia de recursos naturales, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy interesante su planteamiento y le puedo asegurar que ya Ingemet hemos visto que ha estado haciendo trabajos de campo, hemos tenido un incidente en el norte, en la selva norte, en el tema de Espinar, también el tema de Cajamarca, estamos abriendo oficinas de Ingemet y a IPEN lo vamos a asumir al carro, porque IPEN también tiene un papel sumamente importante. Nuclear, ¿no? Efectivamente, en el caso de IPEN, por ejemplo, acabamos de aprobar el presupuesto en el Congreso de la República, tiene un rol fundamental, por ejemplo, en los elementos que son necesarios para la detección del cáncer, en los PET scan, que es la tecnología del tecnecio que usted muy bien conoce y que esperamos alargar el tiempo de vida de ese material de las 6 o 9 horas que ahora a 60 horas, por lo cual estamos invirtiendo también en eso para atender mejor a la sociedad. ¿Y la perspectiva de la energía eléctrica de origen nuclear? Bueno, en el país nosotros estamos trabajando en la matriz energética basados hoy en día, tenemos el 42% en base a gas y el resto hidráulico. Sin embargo, si lo vemos en un contexto de futuro, la demanda actual del país es alrededor de 5.500 megavatios y con una tasa de crecimiento del país del orden del 6% o 7%, cada 7 años se va a duplicar la necesidad de energía en el país. Por tanto, si nosotros pensamos que nuestra capacidad, digamos, potencial de recursos en centrales hidroeléctricas es alrededor de 60.000 megavatios, de los cuales 30.000 megavatios ya podemos comenzar a promocionarlos, por ahí, por el año 2040, nuestras necesidades van a superar más allá nuestros recursos hidráulicos y también hay que entender que nuestros recursos de gas no son finitos, no son infinitos, ¿no? No son eternos. Entonces, ahí tenemos que ir a la par con la generación de energía de otro tipo. Finalmente, las renovables y quizás en algún momento... Finalmente, el presidente Petro Perú ayer se reconoció que se compran muchas patentes para el trabajo en petróleo, pero que no se genera conocimiento y patentes en Petro de Perú, que se ha abandonado en la investigación y desarrollo en esta institución tan importante en la época, bueno, en la época de Fujimori, para ser más exactos. ¿Se ha pensado en retomar las actividades de investigación y desarrollo en el sector, especialmente en Petro Perú, que era tan importante? En primer lugar, nosotros lo ha anunciado el señor presidente en su mensaje el 28 de julio, lo que queremos es repotenciar las empresas estatales, especialmente como Petro Perú y Electro Perú, para lo cual
Estamos trabajando en un gobierno corporativo para transparentarlas, volver al upstream, o sea, y mejorar su presencia en el mercado refinado. Ministro, y por tanto eso pasa por potenciar el tema tecnológico dentro de Petroperú. Pero todavía son promesas, ¿eh? Ministro, ¿cómo están? Muy bien, entonces hemos escuchado al ministro de Energía y Minas. No sé si estamos en control, por favor. Estamos podemos hacer la comunicación con el doctor Benjamín Martí-Corena. Vamos a tratar de, en primer lugar, pedirle su opinión sobre esta declaración del ministro de Energía y Minas, para luego también solicitarle sobre las otras declaraciones que han hecho el ministro de Economía. Estamos con el doctor Benjamín Martí-Corena. Benjamín, buenos días, gracias por atendernos este domingo que debes estar descansando, aunque tú, francamente, difícil que estés descansando. Tú que has... Gracias por llamar. Has estado en el IPEN, conoces muy de cerca los institutos, has sido presidente del CONCITEC. ¿Qué opinas tú sobre lo que nos ha dicho Jorge Merino, ministro de Energía y Minas? Recién aparentemente quieren comenzar a hacer algo sobre el tema. Bueno, en realidad, con respecto a recursos hídricos, a la contaminación del agua, yo creo que es fundamental que la minería la tenga muy presente y da la impresión, claro, de que el gobierno, el ministerio en particular, lo están tomando bastante en serio, ¿no? Porque tiene implicancias incluso ya no solamente ambientales, sino también sociales, políticas, etcétera. Entonces, es muy importante manejar, por ejemplo, el tema de los bosques. Y en el Perú, el cambio climático se da fundamentalmente por el cambio de uso del suelo, es decir, la invasión de la Amazonía por colonos. Y esto, por supuesto, que es un asunto social, que no se puede detener solamente con voluntad política, sino con decisiones de investigación, de alternativas económicas. Está produciendo en realidad un deterioro muy grave y rápido del bosque. Pero en realidad la presencia de los colonos no es lo único. Una cosa mucho más importante es que la tala ilegal en el Perú es gravísima y no es la excepción, es la regla. En el Perú se tala ilegalmente el bosque y entonces tenemos que manejar la minería junto con el bosque. Y entonces tiene que haber una asociación, digamos, intersectorial entre el MINAC, el MEF y el Ministerio de Energía y Minas y también el Ministerio de Ambiente, para que se pueda pensar que va a ser eficaz una política de manejo ambiental, de protección del agua y de actividad minera. Creo que esto es fundamental. En cuanto a la energía eléctrica de origen nuclear, no sé si lo sabes, pero yo en realidad no considero pertinente de ninguna manera manejar energía nuclear en el Perú, en el presente, para generación de energía eléctrica. Sí, por supuesto, para todos los usos, otros usos, fundamentalmente, como ha señalado el propio ministro, el uso en el diagnóstico de la terapia de enfermedades específicas, ¿no? Pero ese escenario energético de 42% de energía eléctrica basada en gas y el resto fundamentalmente en hidro, me parece bastante bueno en el presente y creo que hay que más bien acelerar la posibilidad de desarrollar la fuerza hidráulica. En el Perú hay alrededor de 60.000 megavatios de potencia de reserva. Y es el segundo país después de Colombia. Colombia tiene un poco más de reserva de fuerza hidráulica. Y entonces en América del Sur deberíamos dar ese buen ejemplo de seguir construyendo centrales nucleares centrales hidroeléctricas, siempre y cuando estas centrales no signifiquen también deterioro ambiental por uso de las mejores tierras, ¿no? Generalmente se desplazan poblaciones para poner ahí reservorios. Benjamín, te rogaría que te mantuvieras escuchando en el segundo bloque, la parte de economía,
Va a hablar el ministro de Economía y el exministro Luis Carranza, por favor. Con mucho gusto. Brevemente, Néstor Tevez, que geólogo, hidrólogo, experto en estos temas de agua, ¿qué piensas de las opiniones del ministro Jorge Merino y si sabes que están haciendo algo serio en este sector? Sí, el gobierno está tratando de implementar algunas soluciones. Por ejemplo, hace poco estuve en Golgayoc, una zona minera esencialmente, donde el gobierno contrató a una empresa para tratar de iniciar la remediación de los pasivos ambientales que por siglos han estado desarrollándose en esa zona eminentemente minera, y la población se ha opuesto a estos trabajos, algo increíble. Yo creo que ahí un punto fundamental que está flaqueando es la educación, ¿no? Y también que el gobierno, a través de sus organismos locales, trate de informar a la población. Es sumamente extraño que una población se oponga a que le hagan estos trabajos que son fundamentales para resolver los problemas que tiene. Bueno, entonces vamos a pasar a una pausa para regresar con las declaraciones del ministro de Economía y el exministro Luis Carranza. Estamos para opinar sobre el tema Benjamín Martí Corena, expresidente del CONCITEC, y Carlos Anderson, director nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, CEPLAN. Regresamos.